Buenos días, hermanos, y el Señor les bendiga. Quiero que por favor me acompañen una vez más a Éxodo capítulo 20, versículo 15. Éxodo capítulo 20, versículo 15, dice Dios: no hurtarás. Señor Dios y Padre, de nuevo nos acercamos con mucho temor y temblor delante de tu presencia y a tu palabra. Oh Señor, tu palabra es santa, es purísima. Y tú sabes, Señor, con cuánta debilidad y cuánta insuficiencia me he sentido delante de tu palabra, por lo cual yo ruego, Señor, que tu poder se perfeccione en medio de mi debilidad. Queremos escuchar una vez más tu voz. Queremos escuchar una vez más tu palabra. Oh Señor, por lo tanto te rogamos que tu espíritu la aplique en cada uno de nosotros, que haya edificación para los santos y que haya salvación para los perdidos, y que Cristo y solo Cristo sea glorificado. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Al abordar el estudio del octavo mandamiento, que tiene que ver con el hecho de no robar o no hurtar, podemos evidenciar explícitamente que este es uno de los mandamientos más señalados en la sociedad, independientemente de la fe que se profese. No es motivo de orgullo para alguien que sea señalado como ladrón. Por el contrario, es un desprestigio social. Es una animadversión, es decir, un sentimiento de apatía, de rechazo, de resistencia hacia su persona. Pero al observar el octavo mandamiento, va mucho más allá que el prestigio o el buen nombre de una persona. Si discurrimos el telón, podemos ver detrás de la escena que es un atentado directo contra la soberanía de Dios. Si nosotros fuésemos mucho más honestos, como lo fue aquel prominente teólogo del siglo IV conocido como Agustín de Hipona, quien escribiera en su libro de las Confesiones de San Agustín, dice lo siguiente: ciertamente que la ley del Señor castiga el hurto, ley que está escrita en el corazón del hombre, que ni aún la más mínima iniquidad puede borrar. Se pregunta él: ¿qué ladrón hay que tolere con paciencia a otro ladrón? Ni aún el rico tolera al pobre que roba por el hecho de ser pobre. Y San Agustín confiesa que él quiso cometer hurto y lo cometió, no por pobreza o porque estuviese privado de lo necesario para vivir, sino por el fastidio a la justicia de Dios y a la abundancia de su pecado. Dice él: pues robé aquello que tenía en abundancia y mucho mejor, no por el gozo de lo que yo apetecía en el hurto, sino por el hurto y el pecado mismo. Dice él: había en la vecindad un cultivo de peras. Noten lo que dice: ni por el aspecto ni por el sabor tenían nada de tentadoras. Aún confiesa que en casa había de mejor calidad y sabor. Sin embargo, dice él, llevamos grandes cargas, no para saciarnos, sino más bien para tener que echársela a los cerdos, aunque algunas comimos, siendo nuestro deleite hacer aquello que nos placía por el simple hecho de que estaba prohibido. Lo que deja ver Agustín es que él fue motivado a robar porque por un momento quiso experimentar sentarse en el trono de Dios como Dios, por cierto, una actitud anticristiana, solo por el mero hecho de sentir la libertad de hacer lo que él quería sin ninguna restricción, con el agravante de que había un acto de maldad en Agustín, cosa que carece totalmente en Dios, porque Dios es santo y no hay ninguna maldad en su ser. Es por esa razón que al observar el octavo mandamiento debemos prestarle bastante atención. Aunque no podemos ver todos los detalles,
todas las implicaciones por causa del tiempo, pero sí quiero llamar vuestra atención por lo menos a 3 aspectos esenciales del mandamiento, sobre los cuales vamos a considerar este mensaje. Así que vamos a ver en primer lugar lo que prohíbe el mandamiento, en segundo lugar lo que exige el mandamiento y en tercer lugar las aplicaciones del mandamiento. Teniendo presente este esquema, vamos a considerar nuestro primer encabezado, lo que prohíbe el mandamiento. Antes de decir cualquier otra cosa acerca de lo que prohíbe el mandamiento, es importante considerar su significado. Así que vamos a ver en numeral A el significado del mandamiento. Y de nuevo quiero que leamos Éxodo capítulo 20, versículo 15. No hurtarás. Lo primero que nosotros vemos en el pasaje es que se encuentra de una manera negativa, lo cual introduce una prohibición de algo que no se debe hacer. Eso se puede ver en su sentido negativo, pero no siempre lo negativo implica algo malo. Es por esa misma razón que ese mismo no que nosotros encontramos allí nos muestra algo positivo en el mandamiento y tiene que ver con la protección de algo. De ahí que hemos tomado la estructura para hablar de lo que prohíbe en un sentido negativo y de lo que exige en un sentido positivo. Ahora, ¿qué significa robar o hurtar? La palabra en hebreo es ganab, que no solamente significa robar, hurtar, quitar, arrebatar, ya sea violentamente o sutilmente, expropiar a alguien de sus bienes, sino también engañar. En un sentido más amplio, significa tomar posesión de propiedades que pertenecen a otros sin su consentimiento, ya sea por la fuerza, usando la violencia o utilizando mecanismos de engaño, donde a través de estrategias bien elaboradas se puede expropiar a alguien de lo que posee, ya sea gratis o pagando una cantidad en menor proporción de lo que vale. Con respecto a ello, el teólogo Charles Hodge dice lo siguiente, o lo explica de una manera muy sencilla. Dice, no tomarás aquello que delante de Dios no te pertenece. Así que de lo que Dios está hablando aquí es, no tomes posesión de algo que le pertenece a otro y que Dios soberanamente le ha dado a él y no a ti. Por lo tanto, no tomarás, no lo robarás para que esté en tu poder, ya que delante de Dios no te pertenece. Habiendo visto el significado del mandamiento, vamos a considerar el numeral B, la prohibición del mandamiento. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta al momento de interpretar el Antiguo Testamento es mirar cómo el Señor Jesucristo y sus apóstoles lo interpretaron o cómo respondieron a las preguntas que le formularon con respecto a algún punto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros encontramos un episodio donde se le consulta a Cristo si es lícito o no divorciarse por cualquier motivo. Y había por esos días 2 escuelas de pensamiento que diferían al respecto. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y yo no voy a entrar en detalles de lo que cada escuela proponía, pero lo cierto es que Cristo ni siquiera lo cita, sino que él va al libro de Génesis para mostrar que desde la creación no se estableció el divorcio. Bueno, lo que vamos a hacer ahora. Para ver la prohibición del mandamiento es necesario aludir a lo que Dios hizo al principio de la creación. En el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo y en el primer versículo, Dios dice lo siguiente. Y permítanme hacer un paréntesis. Vamos a estar tratando muchos textos en esta mañana y yo les sugeriría que no fueran a ellos por ahora, sino que los apuntaran y luego los revisaran para no quitarle ritmo al sermón y por otro lado, para que no se pierdan de lo que estamos predicando. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios puso en marcha el plan que él había diseñado en la eternidad con respecto al universo, al plan que Dios se había trazado, de todo lo que ello incluía,
dice Dios que Él creó. Y aquí la palabra crear significa que Dios trajo a la existencia de la nada todo lo que existe. Dios lo formó, Dios lo hizo, no solo lo diseñó, sino que también llevó a cabo todo lo que se había propuesto crear en sí mismo o por sí mismo. En otras palabras, todo lo que existe tiene su origen y su fundamento en Dios. En el Salmo 24, en los 2 primeros versículos, David lo resume de una manera tan sorprendente que implica que todo lo que existe fue obra de Dios. Salmo 24, 1 y 2 dice, del Señor es la tierra, pero noten, y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él, Dios, la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. La tierra tiene un dueño absoluto y es Dios, porque él la hizo. Por lo tanto, puede hacer con su creación lo que bien le plazca. ¿Por qué? Porque Dios la hizo, dice David. Él la estableció como él quiso. Pero no solamente la tierra es de él, sino también todos los que habitan, sean humanos, animales o plantas. Y esto es importante porque tiene derecho Dios por creación a demandar al hombre lo que él quiera. Ahora, en la entrega de este mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 2 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí vemos que Dios se presenta como el Dios del pacto. Al decir, yo soy el Señor tu Dios, o yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, por causa del pacto que él había hecho con Abraham, el Señor lo redimió de la esclavitud. Dios tiene la potestad de demandar de su pueblo estos mandamientos, no solo por creación, sino también por redención. Y en el caso nuestro, demanda que cumplamos sus mandamientos, no como un pacto condicional para salvarnos, sino como un pacto incondicional, porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto y ahora por el hecho de ser redimidos de la maldición de la ley en Cristo, debemos obedecer los mandamientos como muestra de gratitud a Dios por lo que Él hizo por amor a nosotros en Cristo Jesús. Ese fue el plan que Dios desde el comienzo presentó cuando creó al hombre. En Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y luego dice el versículo 8, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén. Pero noten, y puso allí al hombre que había formado. Observen en este pasaje que Dios primero crea la tierra, plantó un huerto y luego puso allí al hombre como un administrador, recordando que Dios creó también al hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 15, ahí más adelante dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El punto aquí es, Dios le entregó la tierra para que el hombre la labrara y la cuidara, juntamente con toda la descendencia que después de él vendría, ya que le había dado un mandato cultural de representar a Dios en la tierra, de ejercer dominio sobre la demás creación, formar una cultura fiel a Dios y ser fecundo y multiplicarse. Y eso lo vemos en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser que se mueve sobre la tierra. Ahora, cuando Dios redime a la nación de Israel, el propósito de llevarlos a la tierra prometida a Abraham, vemos nosotros que la tierra se distribuye en las 12 tribus, mostrando claramente que Dios defiende la propiedad privada. La tierra dada a Judá no le pertenecía a la tierra de Benjamín, y así sucesivamente con respecto a las demás tribus. Es por eso que antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor le da directrices de cómo debe vivir allí
por medio de su santa ley. En Levítico capítulo 19, versículos del 11 al versículo 13 dice: no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Y esta parte me encanta. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. El pueblo de Israel no debía hurtar, no debían engañarse entre sí, no debían mentirse los unos a los otros, ni jurar en vano. Ahí pueden ver que Dios les está recordando el decálogo de la ley. Infringirla sería profanar el santo nombre de Dios. Y profanar es contaminar, es manchar, es adulterar la adoración a Dios, pero también dice: no oprimáis a tu prójimo. Oprimir es colocarle una carga pesada a alguien o colocarle el pie sobre alguien y ejercer presión de tal manera que no pueda moverse. Y otra vez dice: no le robarás. Y robar aquí podemos ver en dos sentidos. Primero, presionándolo o poniéndole cargas más allá de lo que pueda soportar con el fin de sacar provecho. Y por otro lado, no reteniéndole el salario a la persona que vive de un jornal. Un jornal es el pago por un día de trabajo. Y aquí dice Dios: no te quedes con el jornal toda la noche hasta la mañana. El punto es: tan pronto acabe el día, págale el jornal al jornalero. Quedarse con su salario, así sea hasta el otro día, mis hermanos, bíblicamente representado como robo. Y de nuevo, aunque nosotros no estamos bajo el antiguo pacto como una condición que debemos cumplir, debemos extraer estos principios como integrantes del nuevo pacto, donde somos ciudadanos diferentes al resto de los ciudadanos de este mundo, porque reflejamos el carácter santo de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Nosotros no impregnamos este mundo con el olor de la perdición de los hijos de este siglo, sino con el olor fragante de Cristo, ya que estamos unidos a Cristo. Y el mundo debe ver a Cristo en nosotros y no a la injusticia de los hijos de este siglo que corren bajo la corriente de su pecado y la influencia de Satanás. Por eso nuestra esperanza y nuestro referente siempre debe ser Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él siempre respetó la propiedad privada, nunca hizo algo injusto. Aún en la entrada triunfal a Jerusalén lo podemos ver. Cristo, siendo pobre humanamente hablando, noten lo que dice el evangelista Marcos, en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 6, dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía, desatadlo y traedlo. Y la instrucción: y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, pero noten cómo finaliza el versículo: y les dieron permiso. Cristo pidió permiso para tomar ese pollino. Cristo nunca oprimió al prójimo, no tomó nada de que no le perteneciera. Si algo tomó, como en el caso del pollino o burrito, luego lo devolvió. Y es a Él, mis hermanos, a quien nosotros debemos imitar, ya que Cristo encarnó perfectamente los mandamientos, ya que señalaban a su persona y a su obra redentora. Así que este mandamiento prohíbe todas las violaciones de los derechos a la propiedad, y tal vez suena redundante, pero es necesario decirlo, a la propiedad privada.
El derecho a la propiedad es el derecho a la posesión y uso exclusivo de o a quienes Dios soberanamente ha dado cualquier bien. El derecho a la propiedad privada es la voluntad expresa de Dios en su palabra. Dice el puritano Thomas Watson, lo que se prohíbe en este mandamiento es apropiarse de los bienes de otros. Los juristas definen el hurto como apropiarse injustamente de lo que le pertenece a otro. Fin de la cita. Habiendo visto lo que prohíbe el mandamiento, ahora vamos a considerar lo que exige este mandamiento. Y para verlo nos lleva de la mano a nuestro siguiente punto, lo que exige el mandamiento. En Levítico capítulo 6 encontramos una ampliación de este mandamiento y de lo que exige en sí mismo. En Levítico capítulo 6 del 1 hasta el versículo 4 dice Dios, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado o por robo o por haber extorsionado a su prójimo o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado. Noten lo que dice el texto, y lo primero que pone de manifiesto es que fue el Señor quien habló a Moisés y sus palabras fueron, cuando alguien peque o cometa una falta contra el Señor. Y lo que uno esperaría es que el texto siga hablando acerca de esa relación vertical que hay con Dios, es decir, que hablara de la primera tabla de la ley. Sin embargo, no es así. Es todo lo contrario. El pecado, la falta contra el Señor es la siguiente según el texto, el engaño al prójimo. Y ese engaño se manifiesta de la siguiente manera, en un depósito o cualquier cosa que se le ha confiado y esa persona lo niega. Ha robado, ha extorsionado, ha encontrado a alguien que no, algo que no era suyo. De hecho, juró no haberlo encontrado. Noten que todo esto va incluido en el mandamiento no robarás. Aquí está la ampliación de este mandamiento. Y quien lo infrinja, dice Dios, es culpable. Pero a la vez, quien sea culpable debe hacer algo. Y eso es lo que exige el mandamiento. Debe restituir o devolver lo que tomó robado, lo que obtuvo mediante extorsión o engaño, o el depósito confiado, o la cosa cualquiera que sea que se encontró, que se había perdido, y te quedas con ella, sabiendo quién es el dueño, tú eres un ladrón. Por ejemplo, cuando tú vas en el bus o en la buseta y a alguien se le cae una billetera y tú dices, oh, qué suerte tengo, y te quedas con ella sabiendo quién es el dueño, o estando los papeles de esa persona, ¿por qué no lo llamas y se la entrega? O un celular. Si te quedas con ello, eres un ladrón, eres un ladrón. Así que este mandamiento establece o exige el respeto y el cuidado a la propiedad privada. Este mandamiento se opone al comunismo y al socialismo, que de hecho en la modernidad y la posmodernidad paradójicamente tiene su fundamento en el materialismo y el ateísmo. Aunque algunos descaradamente quieren arguir que solo quieren poner en práctica el amor fraternal de Jesús, pero lo cierto es que están pero tan lejos de esa realidad. Dice una vez más Charles Hodge, el comunismo y el socialismo no son propiamente términos intercambiables, aunque a menudo se emplean para designar el mismo tema. El primero se refiere de manera más especial al principio de la propiedad en comunidad y el segundo a la forma de la organización social.
Y más adelante en su teología continúa diciendo, la negación del derecho a la propiedad está en gran parte conectada con el rechazo a la religión y a la institución del matrimonio. El matrimonio, junto con la religión y la propiedad privada, son declarados, según ellos, como las más grandes causas de la miseria social. Los hijos no deberían pertenecer a sus padres, sino al Estado. La inclinación y el goce deberían ser el motivo y fin de la norma de la vida. Eso propone el comunismo y el socialismo. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos oponernos radicalmente a todas estas ideologías que van en contra de Cristo y de su palabra. Y debemos pronunciarnos en un sentido negativo porque atacan lo que Dios dice por medio de su palabra. De nuevo, Cristo pagó los impuestos, aún se sometió a las leyes terrenales, siempre y cuando no estuvieran en desacuerdo con las leyes celestiales. Cuando los fariseos y los herodianos le tendieron una trampa a Cristo si era lícito o no pagar el impuesto a Roma, un denario que representaba un día de trabajo, Cristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 22, versículos 19 y 20. Él les dice, mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Es como la respuesta que ellos dan, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cristo no dijo, no paguen los impuestos. Hay que expropiar al Estado y a los ricos. Cristo dijo a partir de la inscripción que llevaba esta moneda y que llevaba la cara del César, dad al César lo que es del César, reconociendo su dominio y su autoridad y las leyes que él había establecido a pesar de que este era un rey pagano. Pero también dijo, dad a Dios lo que es de Dios. Y el punto es que el hombre lleva la imagen de Dios impresa en su ser. Por lo tanto, debe darle toda su vida, toda la honra y la gloria a Dios. Y es lo que Dios demanda de quienes llevan impresa su imagen. Pero volvamos al mandamiento bajo el antiguo pacto. Y quiero que vean la severidad del mandamiento bajo el antiguo pacto. Cuando el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, ocurre un episodio bastante interesante o impactante, si le quieren llamar. Y es que Acán, hijo de Zera, de la tribu de Judá, quebrantó el antiguo pacto. Que recuerden, era un pacto condicional de haz esto y vivirás. Y este hecho trajo una gran desgracia al pueblo de Israel, pero también a la familia de Acán. Y el Señor dice en Josué capítulo 7, ustedes pueden leer luego todo el capítulo 7, versículo 11, dice, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, dice el Señor, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, además las han puesto entre sus propias cosas. Eso era lo que había hecho el pueblo de Israel, obviamente por medio de Acán, o Acán había hecho eso, y había traído maldición al pueblo de Israel. Pero noten cuál fue la sentencia final para Acán. Ni siquiera solamente fue para Acán, sino también para su familia, para sus posesiones, todo lo que él tenía por haber quebrantado el antiguo pacto, que consistió en ese pecado de idolatría, en robo y mentira. Y en el versículo 24 de Josué 7 dice, entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos y sus hijas, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo lo que le pertenecía, y le llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron
después de haberlos apedreado. Esa fue la sentencia final para Acán y su familia por haber quebrantado el antiguo pacto. En el antiguo pacto, cualquier transgresión a la ley, la sentencia era la muerte. El antiguo pacto tenía el propósito de mostrar el pecado y señalar la incapacidad del hombre para que aceptara por fe la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que solamente de su simiente, es decir, a la luz de Gálatas capítulo 3, esa simiente nosotros podemos ver que es Cristo, vendría la salvación a todas las naciones. El hombre no se salva por cumplir la ley. El hombre se salva por esa promesa que ha sido ampliada en el Evangelio a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora no estoy diciendo de que hay una promesa de salvación para toda la humanidad. No, solamente allí vemos la realidad de esa promesa expresada en el Evangelio para los elegidos del Señor. Por eso Pablo llamó al antiguo pacto el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, según a los Corintios capítulo 3 versículo 7. Y yo quiero que consideremos las aplicaciones del mandamiento bajo el antiguo pacto y nos preguntemos si hasta el día de hoy, si nosotros estuviéramos bajo el antiguo pacto, estaríamos vivos o no. Y para considerar estos detalles, vamos a ir a nuestro último encabezado, las aplicaciones del mandamiento. Al estudiar los 10 mandamientos es importante tener presente que si quebrantamos la primera tabla de la ley, es decir, la relación vertical con Dios, esto se va a ver reflejado en nuestra relación con nuestros semejantes. Es decir, que es muy seguro que nosotros quebrantemos la segunda tabla de la ley, es decir, la relación horizontal. Y esto se verá en lo que nosotros vamos a ir exteriorizando hacia los demás. Cristo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19, noten, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Cuando descuidamos nuestra relación e intimidad con Dios, esto va a salir a flote. Por descuidar los medios de gracia son los recursos que Dios ha dispuesto para que sus hijos, aquellos que Cristo ha salvado, puedan crecer, como la oración, como la lectura de la palabra, el hecho de congregarnos. Esos son medios de gracia. Y lo primero que nosotros vemos, que cuando se descuidan esos medios de gracia, lo primero que se ve es que afecta la adoración genuina a Dios. Cuando nosotros leemos el libro del profeta Malaquías, podemos ver cómo este pueblo estaba tan alejado de Dios que una muestra de ello era la manera en que ellos se presentaban a adorar a Dios y lo que traían como ofrenda al Señor. En Malaquías capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, pero vosotros lo profanáis cuando decís. Noten las expresiones de este pueblo. La mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También decís, qué fastidio. Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. ¿De qué manera ellos despreciaban la mesa del Señor? Continúa diciendo Malaquías, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. Ellos robaban, le traían al Señor lo más despreciable. Dice el Señor, ¿aceptaré eso de vuestras manos? Dice el Señor. Este pueblo no honraba a Dios con los bienes que Dios les había dado y que hacen parte de nuestra adoración a Dios. De hecho, habían dejado de traer los diezmos y las ofrendas, y como causa de ello, los sacerdotes habían abandonado el templo por irse a trabajar para poder sustentar a sus familias. Cosa que pasa en nuestros días, donde los pastores tienen que salir a trabajar en otros trabajos porque no pueden dedicarse por tiempo completo
a la obra del Señor, porque el pueblo de Dios ha sustraído el principio de dar de acuerdo a lo que Dios les ha prosperado. Están robando al Señor y no hay para pagarle a los pastores. Mientras estos pasan necesidades, en muchos lugares ni siquiera los pastores tienen la seguridad social, porque el pueblo se ha robado lo que el Señor demanda como principio de adoración, para que los ministros se encarguen de orar, predicar y enseñar las sagradas escrituras y pastorear la grey de Dios, pero no lo pueden hacer al 100%, porque la congregación no cubre para sus necesidades. Es una realidad. Más adelante Malaquías lo dice. En Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Dice él: pues vosotros me estáis robando, dice el Señor, pero decís: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice: en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Y dice el Señor: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición. Oh, Leonel, estás predicando un texto que usa el evangelio de la prosperidad. Ellos lo han robado. Esto está en la palabra del Señor y debemos predicar todo el consejo de Dios. Y yo no tengo ahora el tiempo para explicar este pasaje, pero hermanos, de verdad, sí quiero decirles algo. De verdad, mis hermanos, con toda honestidad, y el Señor lo sabe, yo no los quiero devolver al antiguo pacto, como muchos lo están haciendo hoy, tomando este pasaje, de hecho. Porque el diezmo en todo su sentido era condicional. ¿Por qué era condicional? Porque hacía parte del antiguo pacto. Era impositivo. Y yo no me voy a meter aquí ahora si diezmo o ofrenda, pero lo cierto es que hay un principio de dar, no solo en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Es más, el principio de dar, más que verlo en el antiguo pacto, aunque de ahí extraemos el principio, más clara y llanamente lo vemos en el nuevo pacto. ¿Y saben cómo lo vemos? Con nuestro mediador, con el inaugurador del pacto, que es nuestro precioso y hermoso Señor Jesucristo. El apóstol Pablo me encanta cómo predicaba, cómo él enseñaba. Pablo era tan cristocéntrico que Pablo no colocaba otra cosa, sino el fundamento para exponer era traer a colación siempre al Señor Jesucristo. Y nosotros lo podemos ver en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no niega, dice que siendo rico, Cristo, el Rey del universo, el dueño absoluto de todas las cosas, hizo algo. Dice: sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Y este rico no es de bienes materiales, sino de bienes espirituales. Mis amados hermanos, Cristo se dio como ofrenda al Padre por nuestro pecado. Cristo no solo en su humanidad asumió una pobreza absoluta, porque él mismo dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero más que eso, mis hermanos, él asumió nuestra culpa, nuestro pecado, y lo llevó sobre sí mismo a la cruz del Calvario y se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos con toda bendición espiritual. Y esto es sumamente hermoso y glorioso al verlo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, privarnos de dar y honrar a Dios con nuestros bienes? Y lo más sorprendente del caso es que Dios no nos está pidiendo algo que Él no nos ha dado, sino que Él nos da para que nosotros con liberalidad demos a Dios. Esto lo podemos ver en 2 Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, como lo hacía el pueblo en el tiempo de Malaquías, no por obligación. ¿Por qué razón?
porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Noten lo que sigue diciendo, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. Y hermanos, de verdad me encanta este pasaje, porque uno dice, entonces voy a dar para tener abundancia, para comprar no sé cuántos apartamentos, para tener no sé cuántos autos, para llenar mis cuentas bancarias. No es para eso que el Señor te da en primera instancia. No es para eso que el Señor te da en primera instancia, sino que continúa diciendo Dios. Lo voy a volver a leer, dice, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y mis hermanos, en el contexto ustedes lo pueden ver, abundar en toda buena obra tiene que ver con el extendimiento del reino de los cielos y también con ayudar a los necesitados, a los pobres, a nuestros hermanos que carecen o adolecen de otras cosas. Aunque yo sé, mis hermanos, este texto está en el contexto de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Podemos ver que bajo el nuevo pacto no se da por obligación, sino como motivo de la gracia que ha venido a ser derramada en nuestros corazones. Y con alegría damos porque Dios ama al dador alegre. Y por esa razón no robamos lo que Dios demanda que nosotros debemos dar. No como un sentido impositivo, sino como algo generoso, como algo que con liberalidad nosotros damos con gozo, porque sabemos que eso agrada al Señor, porque Dios dice que Dios ama al dador alegre. Y otra vez, Dios muestra que en su gracia puede hacer que abunde en nosotros todo lo suficiente en todas las cosas, no para nuestro deleite y satisfacer nuestro egoísmo, sino para que abundemos en toda buena obra. Y alguien pudiera estar diciendo, pero Leonel, entonces no puedo viajar, no puedo tener un auto si el Señor me lo concede. Claro que sí, pero el Señor no te está dando para que seas un archimillonario, sino para que tú des y compartas con aquellos hermanos en primera instancia que padecen necesidad. Mis hermanos, fue la gracia que hizo que los macedonios en 2 Corintios capítulo 8, aún pasando por pruebas y dificultades, aflicción y pobreza extrema, a pesar de ello le suplicaron a Pablo que les dejara participar en dar para los santos. Porque para ellos era un privilegio, mis hermanos, el dar en el nuevo pacto no es algo impositivo, sino más bien es un privilegio. Es un privilegio. Y no es dar lo que nos sobra o lo que nos hace falta. Es de acuerdo a lo que Dios nos haya prosperado, recordando que Dios ama al dador alegre. Y entonces, subsecuentemente, con gozo damos para la gloria de Dios, porque esto hace parte de la adoración. Y no hacerlo es infracción al mandamiento, no robarás. Aún bajo el antiguo pacto, Cristo reprendió a aquellos que habían tomado el templo para comercializar y les dijo en Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Sin embargo, en el nuevo pacto, y estoy predicando el nuevo pacto porque nosotros estamos en el nuevo pacto, vemos más claramente a lo que apuntaba el templo. Se dijo que la gloria postrera del templo sería mayor que la primera. ¿Saben por qué? Porque prefiguraba a la gloria indescriptible que refleja todo el esplendor de la hermosura, de la preciosura, de la divinidad de Cristo. No obstante, esa misma gloria ha venido a morar en nosotros como creyentes, que somos ahora el lugar donde Dios ha venido a morar por medio de su Santo Espíritu. ¿Y cuántas veces hemos robado la gloria de Dios? No porque sea disminuida la gloria de Dios, ya que la gloria de Dios es intrínseca, es decir,
es propiamente de su ser. Pero cuando nosotros tomamos decisiones y pecamos con nuestro cuerpo, que a la vez no es nuestro cuerpo porque es de Dios, estamos atentando contra la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios, mis hermanos, porque Cristo pagó un precio altísimo, su vida, su sangre. Pero otro punto es robar en el ámbito laboral. Santiago capítulo 5, versículo 4, y aquí le está hablando a creyentes o por lo menos a personas profesantes que conocían de las escrituras. Santiago les dice, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. No les habían pagado. Ellos habían ido a trabajar, pero ¿qué pasaba con estas personas? Habían retenido el jornal. ¿Pero qué habían hecho estos jornaleros? Ellos clamaron a Dios, por eso Santiago dice, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí podemos ver cuando un patrono no le paga el día que se ha acordado al colaborador. Por ejemplo, debe pagar los días 15 y teniendo el dinero lo retiene para pagar, así sea al siguiente día o más luego, no sé, 2 días o 3 días después. Eso es robo. Aunque lo pague luego, tú estás reteniendo algo, mi hermano, que no te pertenece, y eso es robo. Cuando no pagas justamente a tus colaboradores el salario adecuado, es decir, con respecto a la función que desempeñan, y no los tienes, perdón, y tú los tienes con un salario más bajo que no es acorde al cargo que se les ha asignado, eso es robo. Cuando no pagas las comisiones a los comerciales de acuerdo a las ventas de una manera justa, sino que sustraes de ello para aumentar tus utilidades, eso es robo. De igual manera, cuando no pagas la seguridad social, eso es robo. Pero también los colaboradores cristianos pueden incurrir en la violación de este mandamiento. De nuevo, el apóstol Pablo habló en Colosenses capítulo 2, versículos 22 al 23, dice siervos, y esta palabra siervos puede ser aplicado a aquellos hermanos que trabajan para empresas. Dice, obedeced en todo tiempo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Mi hermano, tú no trabajas en primera instancia para un hombre. Es por eso que el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis. ¿Y qué significa todo en griego? Todo. Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tú debes hacerlo todo como si le estuvieras sirviendo a Cristo, recordando que Cristo es un amo justo y tú sirves a Él. Y por causa de Él, ahí sí sirves a los hombres. Mi hermano que trabajas para alguien, deja de quejarte por lo que te toca hacer. Siempre y cuando tus funciones no vayan en contra de lo que Dios dice, trabaja con agrado. Recuerda que tú no sirves a los hombres, sino a Dios, que debes hacerlo con sinceridad de corazón, no quejándote, no de mala gana, no como quien sirve a los hombres, sino como quien sirve a Cristo. Tú robas cuando no cumples el horario. Entras tarde o sales temprano, te tomas más tiempo de la hora del almuerzo, utilizas el internet y el plan de datos de la empresa para tus cosas personales. Cuando tomas el papel de la empresa sin consentimiento de tu jefe o del dueño de la empresa para imprimir los trabajos de tus hijos o de la universidad, estás robando, mi hermano o mi hermana o mi amigo o mi amiga, estás robando. El otro punto es robarle al Estado. Y claro que pudiéramos ampliar muchas cosas más, pero no hay el tiempo. Cristo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 21b,
Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando tú no pagas los impuestos, cuando maquillas los estados financieros para evadir la carga tributaria, cuando te deduces alterando datos en la declaración de renta o pones bienes a nombre de otra persona, cuando no facturas, sino que haces remisiones, estás robando. Otras cosas como el plagio, las citas, cuando nosotros como predicadores o maestros de las escrituras tomamos aparte de otros autores y no lo citamos y lo presentamos como si fuera nuestro, eso es robo también. Eso es robo. Ahora piensa, si estuvieras bajo el antiguo pacto, tú y yo, mis hermanos, ya hubiéramos sido cortados. Bajo el antiguo pacto, nosotros ya no existiríamos. Lo que nos lleva a reconocer que hemos pecado contra el Señor. El octavo mandamiento nos dice que merecemos la condenación. Somos ladrones, porque en algún punto del mandamiento todos hemos pecado y por lo tanto merecemos ahora mismo ir al infierno. Hemos pecado. Pero como dice Charles Slater, el antiguo pacto no era otra administración de misericordia del pacto de gracia. La ley cumplió un propósito de gracia en el plan global de Dios. La ley no se basaba en un principio de gracia. Por el contrario, fue dada para que abundara la transgresión. Y su inevitable resultado era que produjera ira. Cada vez que vemos los 10 mandamientos, nos damos cuenta que la ira de Dios está sobre todos aquellos que la quebrantan. De esta manera revela el pecado de toda la humanidad y como lo dijo el mismo apóstol Pablo en Romanos, lo encierra todo bajo pecado. Pero más adelante continúa diciendo Charles Slater, el pacto mosaico ciertamente cumple un propósito de gracia por cuanto nos conduce a Cristo. Sus leyes nos revelan nuestra pecaminosidad y sus sacrificios prefiguran a nuestro Salvador. Pero el pacto mosaico no es definido en sí mismo por el principio de la gracia, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fin de la cita. Sin embargo, el antiguo pacto nos lleva a nosotros como creyentes a mirar hacia el cielo y decir, aunque no lo merecemos, gracias damos a Dios por Jesucristo, quien estuvo en nuestro lugar y trajo salvación eterna para todos aquellos que creen en su nombre. Oh, mis hermanos, por eso es que Cristo se lleva toda la gloria. Mis hermanos, aun cuando le agradecemos a los predicadores, no debiéramos hacerlo. Debiéramos decir gracias, Señor, y orar más bien por ellos. Ellos son solo instrumentos. Pero la gracia es de nuestro Dios. Él es digno de toda la honra y toda la alabanza por medio de Cristo. A Él es quien debemos agradecer, hermanos. Podemos nosotros concluir por medio de este mandamiento que se establece y se demanda respetar la propiedad privada. Pero también demanda de su pueblo la honra y la gloria que cada uno de nosotros debemos darle. Lo que debemos hacer para evitar el robo como creyentes es no ser incrédulos con respecto a la providencia del Señor. Él sabe, mis hermanos, la situación por la cual estamos pasando. No debemos mostrarnos incrédulos, sino por el contrario, debemos tener contentamiento con todo lo que tenemos ahora. De esta manera evitaremos el robo. El Señor conoce nuestras necesidades y créanme, hermanos, Él suplirá para todas y cada una de ellas. Por otro lado, ya no estamos bajo el antiguo pacto y no iremos a condenación porque nuestro mediador no es Moisés, sino es Cristo. Y como dice una vez más, y perdónenme por citarlo tanto, una vez más Charles Slater dice, la inauguración del nuevo pacto ciertamente involucraba oscuridad, terremoto, temblor, pero esa oscuridad cayó sobre Cristo mismo.
cuando Él redimió a su pueblo de la maldición de la ley y bebió la copa amarga reservada para ellos. Fin de la cita. Estamos bajo un nuevo y mejor pacto, mis hermanos. El nuevo pacto, el cual Cristo inauguró en la última cena, pero lo selló con su propia sangre. Cuando Cristo recibió la copa amarga, el cáliz de la ira de Dios, que fue vaciado puramente en la humanidad de nuestro bendito y maravilloso Señor Jesucristo, donde uno a uno, cada uno de nuestros pecados fueron transferidos a nuestro Señor para satisfacer plenamente la justicia que Dios demandaba de nosotros por haber transgredido no solo una, sino muchas veces toda la ley. Para inaugurar el nuevo pacto, Cristo se enfrentó a los terrores de la ira que acompañaron la entrega de la ley bajo el antiguo pacto. Por eso la tierra se oscureció y también la tierra tembló. Algunos muertos resucitaron. El velo se rasgó en dos. Pero esto solo fue una muestra externa de la ira que cayó y rasgó la carne de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ninguno de sus huesos se quebró, sí podían ver su carne rasgada y la sangre que vertía por cada herida ocasionada por nuestro pecado. Pero con esa sangre nos redimió de la maldición de la ley y nos hizo hechos cercanos a Dios. Gloria a Cristo, hermanos. Aleluya sea Cristo. Ya no estamos en el antiguo pacto que impedía acercarnos a Dios por ese velo que estaba. Porque nuestro gran sumo sacerdote se presentó una vez y para siempre y abrió camino en el nuevo pacto para que tengamos acceso al trono de Dios. Ese acceso libre al trono de Dios por medio de Cristo. Nuestro Rey Salvador no se quedó en la cruz. La tumba no lo pudo retener, sino que resucitó como muestra de que el Padre aceptó la ofrenda por nuestro pecado y en Él somos declarados inocentes. Por eso podemos decir que ya no hay ninguna condenación para nosotros, pero no como un acto de jactancia, sino como un acto de humillación y de alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. Ah, mi amigo, mi amiga, que estás aquí sin Cristo, lo siento. Esto no es para ti. Tú has quebrantado no solo el antiguo pacto, no solamente has quebrantado el mandamiento de no robarás, sino toda la ley. Y lo que te resta esperar es que una vez cierres tus ojos y el espíritu de vida salga de ti, las llamas del infierno salgan a tu encuentro y te cubran por siempre. Allí la ira de Dios estará sobre ti de una manera interminable y clamarás a Dios. Pero ¿saben qué? Ya no habrá una segunda oportunidad. Recordarás cada sermón que escuchaste y las veces que Cristo te llamó por medio del Evangelio. Pero ya será demasiado tarde. Oh, no dejes que ese momento llegue. Hoy es día de salvación. Hoy aún hay tiempo. Un ladrón fue salvo mientras fue crucificado juntamente con Cristo. El otro fue condenado. En Mateo 27, 44 dice, el Señor, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Noten que los dos, estando en la cruz, crucificados en medio de Cristo, lo maldecían. Pero de repente algo sobrenatural ocurrió con respecto a uno de ellos. Y eso lo dice el evangelista Lucas. Lucas 23, del 39 al 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos. ¿Y acaso no eran los dos? Sí, al comienzo eran los dos. Pero aquí Lucas está narrando la escena donde ya solamente uno les continúa dando insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios,
Y cuando dice, ni siquiera temes tú a Dios, es que está reconociendo que aquel que estaba crucificado juntamente con él era Dios, o es Dios. Dice, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía, noten este nombre, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó? ¿Acaso no decía Mateo que también él insultaba? Bueno, la explicación es que vino el Espíritu Santo, le regeneró, es decir, le hizo nacer de nuevo, cambió su naturaleza pecaminosa, le concedió la fe y el arrepentimiento. Y de verdad, al ver a Cristo en ese momento, sangrando, su carne desgarrada, mis hermanos, viéndole como un perdedor, entre comillas, se necesitaba mucha más fe que la que necesita alguien para creer. Ese era el momento menos apropiado para creer, humanamente hablando. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo le concedió la fe y el arrepentimiento y trajo a su memoria las sagradas escrituras que él había escuchado. ¿Cómo lo sabemos? Por el hecho de que le dice al que estaba a su lado crucificado, Jesús. Y ese nombre es que Cristo salvaría a su pueblo. Lo que le está diciendo es, tú eres un salvador, sálvame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice, yo no te libraré de la muerte física. Lo podemos ver entre líneas en sus palabras, pero sí de la eterna. Hoy mismo serás salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi amiga, mi amigo, hoy eso puede ocurrir contigo, sin importar la magnitud de tus pecados. Ruégale a Cristo que te salve. Y déjame decirte que si mueres hoy mismo, hoy también estarás con Cristo en el paraíso. Oh, que el Señor bendiga su palabra y la aplique en nuestros corazones para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, una vez más nos acercamos a ti. Una vez más vemos a través de los mandamientos que hemos pecado contra ti. Que los mandamientos una y otra vez nos recuerdan que por el cumplimiento hacia ellos no podíamos ser salvos. Nos dejan sin ninguna excusa delante de ti, oh Señor. Solo podemos ver tan cerca las llamas del infierno, ver tan cerca la ira de Dios. Oh, pero también podemos ver la inmensidad de tu amor, de tu gracia y tu compasión. Oh, Señor, gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu Hijo amado, nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Oh, pero también hay personas que no te conocen y están ahora escuchando. Ten compasión de ellos y sálvales. Aplica tu palabra predicada en el día de hoy. O porque te lo pedimos en Cristo y en su nombre. Amén y amén.